Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Virus Podcast. El día de hoy tendremos mucha información y artistas invitados. Hoy justamente con nosotros, Toño Ruiz. Es el cuarto Virus Podcast, así es de que comenzamos. Hoy hablaremos de algunas acciones concretas y fáciles que pueden servir muchísimo para cuidar el agua. Báñate en pocos minutos. Antes de abrir la regadera, coloca una cubeta para recoger el agua fría mientras sale la caliente. Puedes usarla en la limpieza de la casa, del coche o para regar las plantas. Mantén la regadera abierta solo el tiempo indispensable, cerrándola mientras te enjabonas. No dejes la llave abierta mientras te lavas los dientes o te afeitas. Con estas sencillas acciones, créeme que podemos comenzar a hacer algo por el cuidado de nuestro planeta. Yo soy Juan Manuel Oljovich. Respira otras buenas ideas en www.mexicoamanece.com. Mis inicios en la música fueron, yo creo que como los de casi todo el mundo. Tuve inclinación artística desde muy chiquito, desde los 4 o 5 años trataba de hacer canciones y así, pero no tenía instrumentos en casa por cuestiones, ya saben, de familia, de lana. Pero siempre que podía estar en casa de un tío, del pariente que tenía un pianito, un órgano, algo así, ahí estaba. En vez de andar jugando ahí con los primitos, yo me iba a meter al piano. Y fue hasta la adolescencia cuando tuve oportunidad de tener un instrumento real en las manos, y a los 15, 16 años empecé a tocar. Mi primer proyecto importante definitivamente fue Coda. Yo empecé Coda a los 19 años con Chucho el baterista y con Salvador el vocal, y teníamos otros dos compañeritos que eran Cito Martínez, que es otro de los fundadores, y eventualmente entró un chavo que se llamaba Diego. No, fue un proyecto de vida para mí de 10 años y pues fue mi primera banda en serio. Afortunadamente no la última. Justamente antes de que tronara Coda, produje un demo para una banda que se llamaba Trompo, que era donde estaban Tarro y Max, con quienes después hice Cubo. Y hablamos de hacer un grupo juntos porque nos entendimos muy bien y hubo química desde que hice su demo. Y hablamos de que algún día estaría padre juntarnos y hacer algo interesante. Y el primer disco de Cubo salió en el 2003, que es donde venía la rola de No Más, que fue como un hitazo a nivel nacional, y de hecho una rola que coverean en todos los antros en el país, en los bares y así. Muchas gracias por hacerlo. Está padre porque a veces me toca estoy de gira con Cubo o de gira haciendo mis clínicas o mis conciertos como solista, y voy al antro a echar el drink. Hay que ir a echar el drink de vez en cuando. Y la banda que está tocando ahí de covers, bien buena onda, tocan rolas de Coda y tocan rolas de Cubo en la misma noche, en el mismo antro. Entonces está como muy padre. Y obvio acabo palomeando siempre, aunque esté un poquito hebreo, no mucho. Definitivamente hay talento en México como hay en cualquier otro lugar del mundo. Yo creo que es el mismo talento el que encontramos en cualquier lugar. Lo que pasa en México es que talento no es el problema. Yo creo que el problema es que es un país sin disciplina. Y siempre hemos sido un país sin disciplina. Y se nota en todo. Y esa falta de disciplina es la que no ayuda mucho, no aporta a que los músicos puedan llegar lejos o puedan lograr cosas. Te apuesto que muchos ni siquiera tienen las metas bien trazadas, no saben por qué están haciendo lo que hacen. Es el consejo para alguien que empieza, es como la pregunta del millón. No es nada fácil. No es, vaya, quien esté pensando que quiere ser músico porque va a estar de reventón toda la vida y morras por todos lados en todos los toquines y jajaja, jeje y demás, creo que sí tienen que replantearse la vida porque no va por ahí el asunto. De hecho, creo que es mucho más lo que se pierde que lo que recibes. Pierdes muchos años de vida porque en vez de salir a reventar con todos, te quedas estudiando. O en vez de irse a Acapulco el fin de semana, te quedas porque tienes que ahorrar para comprarte tu pedalito.
y a la larga pierdes amigos, pierdes parejas, ¿no? Te vas quedando solo. La familia siempre la tienes en contra porque ¿cómo te vas a dedicar a la música? Te vas a morir de hambre y eres la oveja negra de la familia. Entonces, bueno, muchas cosas duras, pero a fin de cuentas pues estás en lo que quieres y debes de estar dispuesto a echarte todo eso encima. Soy Arturo Niño Solís, el inventor o creador de la tecnología de resonancia de alta vibración. Y bueno, los invito a que continúen en Virus porque hay mucha información de interés y de utilidad para ustedes. Efectivamente, estamos contaminando, pero hay muchas posibles soluciones a esta problemática. Una, por supuesto, es la utilización de energías alternas. Y para disminuir el calentamiento global también hay muchas soluciones. Lo que no hay es decisión política de resolver estos problemas. Es decir, tiene que ser, como es un problema complicado, necesitamos atacar muchos frentes al mismo tiempo. Control de la natalidad. Inversión en innovación. Es decir, encontrar maneras de resolver estos problemas sin dañar tanto a la naturaleza. Y tercero, bueno, el problema inminente del calentamiento, pues decidir qué estrategia vamos a usar. Seguramente va a tener que ser múltiple. Aumentar la masa verde, por ejemplo, que consume el CO2. Ahora, ¿qué puedes hacer tú a través de tu estación? Pues obviamente hablar de ciencia y que a los jóvenes les guste la ciencia y que quieran ser ingenieros y que quieran ser físicos, etcétera, de tal manera que ellos sean capaces de innovar y de fabricar nuevos productos que nos mejoren la calidad de vida sin causar tanto daño a la naturaleza. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es Sector D con información deportiva. Sí, has de estar a lo mejor todavía un poco triste o molesto por la eliminación de México ante Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero te voy a comentar algo. La verdad es que hace muchos años, desde los últimos 5 mundiales, nos quedamos en el cuarto partido, me parece, por 2 razones principales. Una, cuestión de mentalidad. La otra, cuestión de fuerzas básicas. Explico por qué. La mentalidad es importante en todos los deportes. De hecho, hay quienes tienen un psicólogo personal para que les meten en la cabeza que todo es posible, que son capaces, que tienen las piernas, los brazos, que tienen cerebro, que pueden llegar hasta donde ellos quieran. México, en el caso del partido en contra de Argentina, vaya, estuvo la verdad muy cerca de ganarlo, pero al final de cuentas lo perdió 3-1 porque no tuvo la capacidad de ir perdiendo 1-0 y del error del árbitro Rossetti no tuvo la capacidad de levantarse, de entender que había sido un error, pero que todo podía ir mejor. México se cayó, me parece, mentalmente. Es ahí donde vienen los errores. Se perdieron contra penales, se han perdido contra rivales importantes en penales y en jugadas sumamente cerradas, donde es importantísimo la mentalidad. La otra, la cuestión de fuerzas básicas. México no tiene unas grandes fuerzas básicas y es ahí cuando hay pocos delanteros, pocos jugadores de que puedas echar mano y es ahí cuando los técnicos tienen graves problemas. Por ejemplo, vimos a Guillermo Franco, que fue su jugador naturalizado y que la verdad tuvo muchos problemas. ¿Qué decir de Chicharito Hernández, que fue un jugador excepcional y que al final de cuentas fue como el mejor del equipo mexicano? Él se lo dio fuerzas básicas. Señores, quien venga, quien esté con la selección mexicana, en el fútbol mexicano, hay que trabajar en lo mental, en la cuestión de que sí se pueden hacer las cosas y en las fuerzas básicas. El día que México tenga una mentalidad ganadora y buenas fuerzas básicas, créanme que ese día podemos aspirar no solamente al 5º partido, sino a ser campeones. Hasta aquí la información. Recuerda, esto es Sector D. Hasta la próxima. La idea de una prisión aérea era un concepto propio del ámbito de la ciencia ficción. Hoy, en el primer año de la segunda década del siglo XXI, hay quien cree que un proyecto similar puede ser viable. Los responsables de la revista Évolo, publicación especializada en arquitectura mundial, cuyo premio de la especialidad es uno de los más prestigiosos del mundo, han otorgado el de la edición 2010 a 3 estudiantes malayos de arquitectura, cuya propuesta consiste en la construcción de una cárcel suspendida en el aire, situada a una altitud mínima de entre 80 y 120 metros sobre la propia ciudad. Este penal, a la vez que mantiene a los reclusos aislados de la sociedad, pretende también, paradójicamente, contribuir a su reinserción. Por fin, este proyecto nos hace tener la confianza de contar con cárceles a la altura de las circunstancias. Chicos, les traigo una pequeña sorpresita. Vamos a regalar unos discos, unas copias de mi disco instrumental, se llama The Light From Nowhere, de guitarra. Y las vamos a regalar a los que escriban primero, los primeros 3 que escriban a viruspodcast@hotmail.com. Y los primeros 3 que lleguen van a tener su disquito y si quieren se los autografío y todo.
¡Va! La neta del planeta es la recomendación para ustedes en este cuarto virus. Una exposición patrocinada por Papalote Museo del Niño, en donde niños y no tan niños estaremos haciendo reflexiones del uso y la prevención acerca de los elementos de este planeta: tierra, aire, agua y fuego. No nos lo podemos perder. Esta exposición estará abierta hasta el próximo 24 de octubre. Y además no se les olvide que nos tienen que escribir, bueno, no es de que a fuerza lo tengan que hacer, pero nos gustaría recibir sus correos en viruspodcast@hotmail.com. Cualquier cosa que deseen aquí ver o enterarse, lo que les gusta, lo que no les gusta, coméntenlo. Y recuerden, los primeros 3 que escriban tienen disco autografiado y toda la cosa de Toño Ruiz, no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo Virus Podcast. Que estén bien, hasta luego. Bye.